que ahora el Señor Oscuro habitaba dentro de nosotros. Antes de salir, volteé a ver al diablo y me di cuenta que le faltaban los dedos de la otra mano. Aterrado y lleno de asco, comprobé que era verdad. Era la carne del diablo lo que habíamos comido. Salimos y Carlos se quedó adentro. Yo aproveché para correr lo más lejos que pude y así vomitar, ya que sentía el estómago muy caliente y todo se me movía por dentro como si trajera un animal o algo que mordía mis entrañas. Cuando lo hice, vomité con tanta fuerza que me salpiqué todo. Era un vómito oscuro, apestoso y parecía no tener fin. Después empecé a vomitar coágulos de sangre. Además, una cosa horrible me salió de la boca. En ella había cosas que se movían, tal vez gusanos o cucarachas. No pude ver bien entre la penumbra. Empecé a tener alucinaciones y de pronto me miré frente al diablo que me miraba con odio. Después me escupió con todo su desprecio. Su saliva pareciera que era ácido que me empezó a quemar. Fue tanto el mareo que tenía que caí al suelo y empecé a escuchar cientos de voces que me insultaban. Sentía que me estiraban el cabello, hasta que todo poco a poco pasó y recobré el aliento. Como pude, busqué a mis amigos desesperado. Cuando los miré, tenían un aspecto pésimo. Estaban sudando, se apretaban la cabeza porque decían que escuchaban voces y se quejaban de dolor de estómago. Salió Carlos y nos dijo que en 6 días se haría otra misa negra, que ahora nosotros éramos parte de la secta, que al día siguiente pasaría por nosotros para hacer un trabajo. Fue una orden, no nos esperábamos eso. Antes de que nos fuéramos, nos recordó amenazante que solo muertos podríamos salir de la secta. Esa noche nos retiramos y nos fuimos a meter a una casa abandonada, donde pasamos una noche pésima, llena de sobresaltos y pesadillas. Los 3 soñamos con aquel gigantesco diablo. Yo me soñé en medio de llamaradas que me quemaban poco a poco. También miraba a mis amigos envueltos en lumbre y dando gritos ensordecedores, mientras aquel diablo que tenían en aquel sótano se carcajeaba. Serían como las 5 de la mañana cuando me despertó una sensación extraña. Volteé a ver a uno de mis amigos, a Edson, y lo miré parado frente a la pared. Tenía las manos llenas de sangre. Había pintado con sus dedos el nombre que le pusieron en la secta: Caníbal. Cuando volteó y pude verlo, había muchas cortadas por todo su cuerpo y la sangre le escurría hasta el suelo. Tenía la mirada perdida y tuve que darle una cachetada para que reaccionara. También Horacio fue atormentado toda la noche, ya que se soñaba comiéndose a un niño bajo la mirada amenazante del diablo, quien lo forzaba a hacerlo encajándole las uñas para que no parara de comer. A mi amigo se le podía ver el nombre en su brazo: Devorador. Cuando por fin amaneció, hablamos entre nosotros y decidimos escapar muy lejos de esa ciudad para no convertirnos en algo que no queríamos. Así lo íbamos a hacer cuando Carlos llegó por nosotros en una minivan blanca y nos dijo que nos subiéramos, y así lo hicimos. Dentro de ella traía 3 jaulas como si fuera una perrera. Nos dijo que robaríamos 3 niños para sacrificio y que nosotros los cuidaríamos hasta que se fuera a celebrar el ritual. De pronto, Edson y Horacio, asustados, bajaron de la van y corrieron perdiéndose entre las calles, a lo que Carlos dijo que lo pagarían. Yo, tal vez paralizado por el miedo, me quedé arriba y Carlos me pidió que yo manejara. Él hizo el trabajo. Le arrebató los niños a señoras solas con mucha facilidad. Y como de los 3 que éramos, solo quedé yo. Carlos se llevó a los niños y me advirtió que al siguiente día nos veríamos. Ya casi de noche me reuní con mis amigos y lleno de nervios les platiqué lo que hicimos. Sin pensarlo 2 veces, decidimos escapar. Buscamos un aventón en otra camioneta y nos bajamos en otra delegación. Nos dispusimos a hacer lo que éramos antes. Buscamos una casa abandonada y ahí nos escondimos unos días. Cuando miramos que no nos buscaba nadie, volvimos a las calles.
Cuando pasaron 6 días, recordamos que era la fecha de la siguiente misa negra y, aún sintiéndonos a salvo, nos empezó a invadir un terrible miedo. Para tranquilizarnos, consumimos sustancias. Poco a poco empezamos a reír y nos burlamos de lo que habíamos hecho días anteriores. Eran las 3 de la mañana. Todo parecía tranquilidad cuando Horacio se agarró el estómago, primero quejándose de un intenso dolor y después gritó desesperado. Dijo que se estaba quemando por dentro. Tuvimos la intención de ayudarlo cuando miré que de adentro de su estómago le salió una flama de lumbre. En un principio no lo podía creer, era azul como un soplete. Y de pronto se incendió toda la parte media de su cuerpo. Estábamos sorprendidos sin saber qué hacer. Con el resplandor de aquella lumbre se iluminó todo el cuarto donde estábamos y aquella llamarada se intensificaba cada vez más. La primera reacción fue hacernos para atrás. De hecho, yo retrocedí hasta pegar en una de las paredes. Detrás de mi amigo se empezaron a manifestar sombras con cuernos que se movían de un lado a otro. No comprendía por qué estaba pasando todo eso. De adentro de su cuerpo le salían chispas y cosas extrañas, como si algo lo abandonara. Pareciera que tenía el infierno por dentro. Él solo nos miraba tan asustado como estábamos nosotros, pero de repente cambió el aspecto de su rostro y se empezó a reír. Pasados unos segundos reaccionamos e intentamos ayudarlo, pero por más que quisimos no pudimos apagar el fuego que poco a poco fue consumiendo a mi amigo. Después de unos minutos de una agonía horrible, se quedó inerte hasta que se consumió casi en su totalidad frente a nosotros. No podíamos entender lo que había sucedido. Salimos corriendo de esa casa abandonada y muy lejos de ahí nos metimos a otra, sofocados, muertos de cansancio y perturbados por el miedo. Cuando todavía nos reponíamos de todo eso, Edson se me quedó mirando de una forma horrible. Abrió tanto los ojos que casi se le salían de las cuencas. De pronto cayó al suelo y de su cuerpo empezó a salir humo negro que olía muy feo. Empezó a gritar que estaba en el infierno y que el diablo se lo iba a comer por haber escapado. Se escuchaban ruidos horribles y carcajadas que me helaban la sangre. Al igual que a Horacio, a Edson le empezó a salir lumbre del estómago. Pero a él se le empezó a desfigurar la cara hasta convertirse en un horrible demonio que me miraba amenazante, pero a la vez parecía que gozara quemarse. En cuestión de minutos estaba casi reducido a cenizas. La única explicación que yo tengo es que ellos no vomitaron la carne del diablo que consumimos la noche del ritual satánico. Y al escaparnos, el castigo fue la muerte. Tal vez yo me salvé porque vomité todo lo que comí. Como pude, salí corriendo de ahí, y al otro día sus muertes se las achacaron al crimen organizado, aunque otros dijeron que eran casos de combustión espontánea. A como he podido, he enderezado mi vida y no he vuelto a mi delegación. Jamás haré otra tontería como la que hicimos aquella noche. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.